Buenas. La idea de la clase de hoy es hablar un poquito de funciones generadoras, que es un tema, es una aplicación re interesante de varios de los temas que venimos hablando ya hace bastante de complejo. Entonces esto es una aplicación principalmente a la combinatoria. Entonces digamos que es una función generadora. La idea es muy sencilla. O sea, en general, uno en combinatoria un montón de veces está interesado en estudiar cómo se comporta una sucesión de números naturales a sub n. ¿Ok? Piensen esto, no sé, el típico problema de combinatoria del estilo contar cuántas configuraciones de algo hay con n piezas, por ejemplo. No sé, qué sé yo. Uno puede pensar cuántas formas hay de partir un cuadrado de lado de longitud n en rectangulitos de lados enteros. Bueno, habrá una cierta cantidad distinta para cada n, y uno quiere entender cómo se porta la sucesión a sub n que cuenta eso. Donde entender es, bueno, dependiendo del problema va a ser una cosa o la otra, pero una de las mejores cosas que uno puede llegar a esperar tener es una fórmula cerrada, por ejemplo, para sub n. Y hay veces que uno no va a ser tan ambicioso porque el problema puede ser muy complicado como para encontrar una fórmula cerrada, pero al menos a uno le interesa, no sé, entender cómo se comporta asintóticamente, encontrar una aproximación para sub n, etc. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo mi sucesión de naturales que quiero estudiar, que es a sub n, y a esto le asocio una serie de potencias, que es la serie que tiene justamente a sub n como coeficientes. ¿Ok? Entonces, ahora uno puede estudiar a esto como serie formal, decir algo sobre esa serie formal que me implique algo sobre los coeficientes, que son lo que yo quiero. ¿Ok? Eso se puede, desde lo formal es algo puramente algebraico, pero la gracia es que además, si esa serie formal llega a converger en un radio positivo alrededor del cero, uno puede estudiar la función que determina usando herramientas de análisis complejo, y hay ciertas propiedades de esa función que se traducen a propiedades de los coeficientes, y los coeficientes son justamente lo que yo quiero estudiar. ¿Okay? Entonces hay una ida y vuelta re interesante entre la sucesión, que es lo que me importa, y el comportamiento de la función holomorfa que define. ¿Okay? Entonces esa es la idea que vamos a tratar de explotar. Esta cosa de acá es lo que se llama la función generadora ordinaria, ¿okay? Asociada a la sucesión a sub n. Uno también, a veces, dependiendo del problema, le interesan esa o esta otra variante, que es la que se suele llamar la función generadora exponencial. Okay, dependiendo del tipo de problema, a veces es más simpático usar una o la otra, es cuestión de probar. Bien, o sea, en la guía de ejercicios ya hicieron un ejercicio usando funciones generadoras, a pesar de que no le pusieron ese nombre, que es el de encontrar una fórmula cerrada para los números de Fibonacci. Justamente los números de Fibonacci son una sucesión de naturales definidos por una recursión lineal. Esa recursión lineal, si uno considera la sucesión generadora ordinaria asociada a los Fibonacci, la recursión lineal te da una identidad que cumple la serie de potencias asociada. A partir de esa identidad, ves que la función generadora define una función racional, y haciendo alguna cuentita con eso, sale la fórmula cerrada para Fibonacci. La cuentita es agarrar la función racional que define, usar fracciones simples y desarrollar usando la geométrica cada término del desarrollo en fracciones simples. Lo estoy contando muy por arriba porque es un ejercicio que ya hicieron, que está en la guía, pero si no se lo acuerdan, mírenlo. Pero es una muestra del poder que tiene esta técnica. O sea, la idea, una de las ideas básicas es tratar de traducir cualquier recurrencia que satisfagan estos coeficientes a alguna identidad que cumple la serie de potencias asociada o la función
holomorfa que define esa serie de potencias. ¿Okay? Bien. Antes de hacer el primer ejemplo, quiero hacer un comentario por si ya se lo cruzaron, si ya hicieron prueba, probablemente se cruzaron con la función generadora de momentos, ¿no? Eso se define como la esperanza de t de x, donde x es mi variable aleatoria. Y esto, bueno, eso es la esperanza de esta serie. Y bueno, la serie, estoy escribiendo tx con el desarrollo de, esto es tx a la n sobre n factorial. Y acá módulo algo de convergencia y usando la linealidad de la esperanza, esto es la serie cuyo término general es esto. Entonces, si se fijan, justamente la función generadora de momentos es, perdón, acá, este n está dentro. La función generadora de momentos es precisamente la función generadora exponencial asociada a la sucesión de momentos, ¿no? Los momentos son la esperanza de x a la n. Entonces, de nuevo, este es un comentario solo si hicieron prueba, pero si ya hicieron prueba, se convencen que la función generadora de momentos es re importante, y es precisamente, el nombre no es por cualquier cosa, es justamente la función generadora exponencial asociada a los momentos de la variable, que son esas cositas de ahí. Bien. Entonces, lo que quiero estudiar con ustedes hoy es, o sea, son dos sucesiones numéricas bastante conocidas en combinatoria. La primera de ellas es la sucesión de números de Catalan. Estos números son súper conocidos y están en infinitos problemas de combinatoria. O sea, son problemas que surgen muy naturalmente cuando uno intenta contar cosas de naturaleza muy distinta. Hay muchas cosas que están indexadas por esto. Les doy a dos ejemplos, pero hay literalmente más de 100 seguramente. Por ejemplo, el numerito c sub n cuenta la cantidad de árboles binarios completos, que enseguida explico qué es, con n más 1 hojas. Ok. Acá en esta imagen vemos, estos son los árboles binarios con 4 hojas, que hay 5 de ellos, y eso se corresponde al número catalán 3. O sea, el catalán 3 es igual a 5. Un árbol binario es simplemente un grafo en donde cada elemento puede tener como mucho 2 hijos, y la condición de ser completo te dice que cada nodo que tiene un hijo tiene exactamente 2 hijos. ¿Ok? Entonces esta es la colección de todos esos grafos para 4 hojas. ¿De acuerdo? Otra cosa que cuentan los números de Catalan son, por ejemplo, la cantidad de triangulaciones de un polígono convexo de n más 2 lados. Por ejemplo, acá en la imagen estamos viendo todas las triangulaciones de un hexágono, que es un polígono convexo de 6 lados. Así que esta cantidad de cosas, que son 6, 10, 14, se corresponde al catalán 4. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, en general hay... Si quieren pueden abrir el artículo de Wikipedia de números de Catalan y van a ver que hay muchísimas cosas que están enumeradas por estos numeritos. Pero como definición vamos a tomar la recurrencia que satisfacen, que es bastante sencilla. Es el catalán 0º es 1, y en general el catalán n más 1 se define recursivamente a partir de los anteriores, usando esta recursión bastante bonita que dice eso. Esto funciona para todo n mayor o igual que 0. ¿Okay? Casi todas las demostraciones de que el número de Catalan cuenta tal cosa es ver que la tal cosa que cuenta satisface esta recursión. ¿Okay? Bien, entonces la idea en general va a ser cualquier identidad recursiva que se satisfaga
por los coeficientes, una vez que consideremos la función generadora asociada, se traduce en una identidad de series formales. Y después vemos qué dice eso. Entonces, consideremos C de Z va a ser la función generadora ordinaria, si queremos, asociada a los números de Catalan. Bien, tenemos eso. Entonces, fíjense que la recursión está dada en términos de Cn más 1. Entonces voy a querer hacer aparecer Cn más 1 ahí en vez de Cn. Y una forma de hacer eso es lo siguiente. Puedo separar el primer término de esto, que es 1. Empezar la suma desde n igual 1 hasta infinito. Y ahora en esta suma hago un cambio de variables, ¿no? Entonces esto es 1 más la suma desde 0 de Cn más 1, Zn más 1. Bien. Joya. Entonces ahora puedo usar la recursión ahí y reemplazar el coeficiente Cn más 1 por la suma desde k igual 0 hasta n de ck Cn menos k de z. Y ahora vendría n más 1. Ya para dejarme las cosas cómodas voy a poner z a la n y sacar un z de factor común hacia afuera. ¿Ok? Entonces, si uno mira con mucho cuidado esta expresión de acá, uno ve que eso no es otra cosa que el coeficiente que aparecería en el producto de Cauchy de la serie CZ consigo mismo. ¿Ok? Entonces, esto no es otra cosa que 1 más z por cz al cuadrado. ¿Ok? Entonces uno ahora tiene una identidad muy bonita para las series de potencias de C. Simplemente satisface un polinomio cuadrático, ¿no? O sea, tenemos que z de cz al cuadrado menos c de z más 1 es igual a 0. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, voy a escribir una expresión y después decir qué significa esa expresión que acabo de poner. Pero yo voy a decir que esto, entonces, c de z es igual a 1 más menos raíz de 1 menos 4z sobre 2z. ¿Ok? Ok, démosle un poquito de sentido. Yo lo que digo es que si cz es una solución de esa ecuación, lo que tiene que pasar es que cz tiene que ser 1 más r sobre 2z, donde r es alguna serie de potencias tal que al cuadrado me dé 1 menos 4z. ¿Ok? Como serie de potencias eso. Perfecto. Bueno. Y ahora, lo que digo es, el siguiente paso requiere un poquito de álgebra. Si no hicieron álgebra 2, pueden creerme. Y si no, pueden verificarlo. Pero yo digo que en el anillo de series de potencia, toda serie de potencia, como por ejemplo esta, tiene como mucho 2 raíces cuadradas. O sea, hay como mucho 2 elementos r, tales que r al cuadrado es 1 menos 4z. Eso es simplemente porque la serie de potencias forman un dominio íntegro. Entonces las puedo meter en su cuerpo de fracciones. Y el cuerpo de fracciones es un cuerpo, así que ahí seguro que todo tiene como mucho 2 raíces cuadradas. Entonces, si existe tal r, hay como mucho 2 r posibles. Y obviamente si r es una raíz, menos r también. Entonces, buenísimo. Va a haber como mucho 2 posibles soluciones a este polinomio cuadrático. Y obviamente, abusando de la notación, a esa r le voy a decir una raíz cuadrada y la otra será menos esa. ¿Ok? Y el punto es que nosotros ya sabemos que hay una serie de potencias que al cuadrado da 1 menos 4z. ¿Por qué? Porque si recuerdan del video de el video de serie de potencias que hice, hablamos de la serie binomial. Y la serie binomial es justamente el desarrollo de Taylor de 1 más x a la alfa. O sea, si se acuerdan, esta cosa admite un desarrollo en serie de potencias cerca del 0, que es algo así.
donde estos eran los binomiales generalizados. ¿Ok? Así que acá estamos haciendo justamente lo que tendríamos que considerar es esto con alfa igual a 1 medio y x igual a menos 4z. ¿Ok? Entonces, lo que yo digo es, seguro que hay una función tal que al cuadrado te da 1 menos 4z, y esa función es la siguiente, o sea, 1 menos 4z 1 medio es, donde entiendo a esto como la raíz cuadrada que define cierta rama del logaritmo. Esto es esta expresión de acá. ¿Ok? Así que en efecto tenemos que esta es una serie de potencias que al cuadrado da 1 menos 4z. Así que esta identidad acá tiene dos soluciones en el anillo de serie de potencias. Ok, y alguna de esas dos es la que queremos para los números de Catalan. ¿Cuál de las dos? Bueno, tenemos que decidir si queremos la que tiene el signo más o la que tiene el signo menos. Pero bueno, una cosa que vale es que Catalan 0 es 1 y debería ser el límite cuando z tiende a 0 de esta serie, ¿no? De la serie que tiene como coeficientes esto. Bien. Pero ahora, si en esta igualdad ponemos un más y tendemos a 0, el numerador tiende a 2 y el denominador tiende a 0, entonces esto tiende a infinito, no a 1. En cambio, si ponemos el menos, el numerador tiende a 0, el denominador también, bueno, pero si hacemos el límite con L'Hopital, me queda que el límite es 1. Entonces, la solución que queremos es la que tiene el signo menos. Y entonces, o sea, esto implica que el c sub z que queremos es la expresión de arriba con menos. Insisto una vez más, cuando digo la raíz de 1 menos 4z, me estoy refiriendo a esta serie de ahí. ¿Ok? Bueno, y esto está buenísimo porque de este lado entendemos bien cómo es el desarrollo en serie que tenemos a la derecha, y en consecuencia, comparando coeficientes, vamos a obtener una formulita cerrada para los números de Catalan. Entonces, hagamos eso. Entonces, lo que teníamos es entonces que esto, 1 menos 4z, es la serie con este desarrollo, ¿no? K igual 0 hasta infinito de 1 medio tomados de acá, de menos 4 a la k, z a la k. ¿Ok? Entonces, quiero que estudiemos un poquito esta expresión. Para eso recordemos qué significaba 1 medio tomados de acá. O sea, 1 medio tomados de acá consistía en lo siguiente: hacer 1 medio por 1 medio menos 1 por 1 medio menos 2 hasta 1 medio menos k más 1 sobre k factorial. ¿Okay? Y eso viene multiplicado por menos 4 a la k, que ya lo voy a partir de esta forma, como menos 1 a la k por 4 a la k. ¿Okay? Lo que voy a hacer es manipular esto un poquito para obtener una expresión un poco más amena para esto. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es escribir estas cosas de acá. O sea, voy a sacar factor, voy a tomar el denominador común 2 en cada factor. Y bueno, entonces algo, eso me queda 1 medio por 1 menos 2 por 1 menos 4 sobre 2. Y así, acá viene 2k más 2, ¿no? Sí. Ok, y se fijan ahí, acá hay k términos, ¿ok?
Así que todos esos 2 que están dividiendo me aportan un 2 a la k dividiendo, que cancela a uno de los factores de 4. Bien, entonces esto me queda 1 por menos 1 por menos 3. Y en general quedan todos los números impares negativos hasta el 2k menos 3, si no me equivoco. K factorial acá. Y dijimos que todos los 2 me cancelan un 2 a la k acá. Entonces tengo eso. Bien. Y ahora voy a multiplicar y dividir por k factorial acá. Para el siguiente paso. O sea, esto es esto. Esto es igual a esto. Y ahora esto es igual a lo siguiente. Esto es menos 1 por menos 3 hasta menos 2k menos 3 sobre k factorial. Voy a ponerlo al cuadrado porque junto este factor con este de acá. Ok. Y ahora tengo el menos 1 de acá. Y voy a agrupar el 2k con el 2 a la k, perdón, con el k factorial. ¿Cómo? Multiplicando cada factor del k factorial por un 2. Entonces esto queda 2 por 4 por 6 por así. Y me aparecen todos los pares hasta el... O sea, el anteúltimo es 2k menos 2 y el último es 2k. ¿Ok? Entonces, la observación interesante ahora es que acá te aparecen todos los números correspondientes al factorial. Pues tenés 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Acá están los impares y acá están los pares. El único que falta es el 2k menos 1, ¿no? Porque este impar termina en 2k menos 3 y este llega hasta el 2k. Entonces tenés el 2k menos 3 lo tenés acá, el 2k menos 2 lo tenés acá, el 2k menos 1 no lo tenés acá, pero el 2k sí lo tenés acá. ¿Ok? Entonces... Y acá tenés k más 1 factores y con signo menos, y acá tenés k de signo menos. Entonces, juntando esas observaciones, lo que te queda es que esto es un menos que te queda colgando. Te queda 2k factorial arriba. Abajo te queda k factorial al cuadrado. Y hay un término que nos falta, que es 2k menos 1, que aparece dividiendo ahí. ¿Ok? Y esto es, si uno mira con cuidado este numerito de ahí, no es otra cosa que este binomial bastante amigable, que es 2k tomado acá. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, volviendo, c de z es 1 más esta serie acá no estoy viendo. Así. Fíjense que acá me queda un más, porque este tiene un menos, y en la expresión de c de z de acá arriba, la raíz está restando. ¿Okay? Perfecto. Y bueno, ahora este 1 más no hace mucho, me corre las cosas en 1. Este 2z tampoco hace mucho. Les dejo para que verifiquen, pero una vez que uno hace la cuenta y acomoda todo, le queda que esto es k igual 0 de 1 sobre k más 1, 2k tomado de acá, z a la k. Y como por definición c de z era la serie de potencias con cuyos coeficientes son los números de Catalan, queda que este coso de acá es c sub k. Entonces encontramos una fórmula cerrada para los números de Catalan. Buenísimo. ¿Por qué está bueno esta fórmula? Bueno, en primer lugar encontramos una fórmula que escribe al Catalan como algo que ya conozco, que son los binomiales. ¿Ok? Este binomial, el 2k tomado acá, es un binomial re especial, que se llama el binomial central. Se llama así porque justamente es el n, el k en ese caso, es justamente el número que está en el medio entre 0 y 2k. ¿Ok? Y además está bueno por varios motivos. Uno es que hay formas de calcular el binomial muy rápido
si querés hacerlo, por ejemplo, si querés encontrar expresiones en la computadora para estos números. Y otra es que se presta a hacer análisis asintótico bastante sencillamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que uno puede controlar el crecimiento de este binomial bastante fácilmente. Vamos a ver enseguida que esta expresión es aproximadamente 4 a la k sobre pi, raíz de pi por k cubo. ¿Okay? Con Maxi, en la clase pasada, vieron que esto lo podés acotar por 4 a la k. ¿Okay? Yo voy a usar no lo que hizo él, sino otra aproximación que les cuento que vale. No lo voy a probar, pero es una aproximación súper clásica, es la aproximación de Stirling. Esto se sabe desde el siglo XVIII. Que es una aproximación para el factorial. Esto te dice el n factorial es aproximadamente 2πn sobre n por 1 sobre por n sobre e a la n. Y esta aproximación es bastante buena. El término de error cae, o sea, relativo al n factorial cae muy rápido. Y entonces con esta expresión, lo que teníamos nosotros, que es el binomial 2kk, esto es 2k factorial sobre k factorial al cuadrado. Bueno, usando la aproximación, esto es aproximadamente, bueno, acá mi n es 2k, entonces viene 4πk, y abajo, bueno, espera que termine la expresión, esto es 2k sobre a la 2k, y abajo viene raíz de 2πk, k sobre a la k, todo al cuadrado. Entonces uno mira esto con cariño un rato, simplifica, y acá queda 4k sobre raíz de pi k. ¿Ok? Entonces lo que tenemos nosotros, que es 1k más 1, 2kk. Esto es, cuando k es grande, es aproximadamente 1k. O sea, puedo tirar ese 1 porque aproximadamente no molesta mucho. Y esto... Ahí. Esto es aproximadamente... es otro, y ahora k es raíz de k cuadrado. Entonces esto es igual a... esto. Entonces esto nos da una expresión totalmente analítica, si quieren, que uno puede entender bien cómo crece esto tomando derivadas, por ejemplo. Y uno entiende la tasa de crecimiento de los números de Catalan. ¿Ok? Bien. Bueno, lo que quiero hacer ahora, lo último, es estudiar otra serie, otra sucesión numérica de estas que vienen de la combinatoria, y vamos a ver que usando método de análisis complejo puedo encontrar, en casos favorables, asintóticas de este estilo, como las que deduje acá. Acá yo apelé a esta aproximación de Stirling que funciona para el factorial nada más, ¿ok? Pero tuve suerte porque mis números binomiales se escriben muy fácil a partir de los factoriales. Esto vamos a ver ahora. No vamos a encontrar una fórmula cerrada, pero de todos modos vamos a encontrar una aproximación asintótica bastante buena. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar los números de Bell ordenados, que es una sucesión que voy a llamar B sub n. ¿Ok? Entonces, estos números lo que cuentan son particiones ordenadas de un conjunto de n cosas. Entonces, para que se entienda qué es esto, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ok? O sea, por partición ordenada entiendo a que agarrás un conjunto de los primeros n números, los separás en partes, donde partes son subconjuntos, y a las selecciones esas de subconjuntos las ordenás. ¿Ok? No a los elementos dentro de cada subconjunto, sino a los subconjuntos entre sí. Entonces, por ejemplo, B1 es la cantidad de particiones ordenadas de, acá nunca lo puse, pero de un conjunto de
n elementos. Entonces B1 cuenta las particiones ordenadas de un conjunto de un elemento y hay una sola, que es la partición que tiene al 1 solito. Y chao, entonces B1 es igual a 1. Ese no tiene mucha gracia. B2, bueno, hay tres formas de tomar particiones ordenadas del 1, 2. Una es tomar la partición que tiene una parte 1, una parte 2 y decir el orden es primero la parte 1, después la parte 2. También lo puedo hacer al revés. Y también puedo considerar la partición que tiene a los dos elementos juntos. ¿Okay? Entonces B2 es 3. Espero que haciendo B3 se entienda qué es lo que cuenta esto. Ya con B3 tengo más formas, ¿no? Porque puedo partir. Puedo tomar como partición tres subconjuntos de un elemento y ordenarlos como quiera. Entonces ahí tengo 1, siguiendo la notación que vengo escribiendo arriba, es la partición que tiene el 1, 2 y 3. Y bueno, puedo permutar esto de las formas que quiera, ¿no? Tengo 6 de estas. Estas son particiones en donde las partes ordenadas tienen un elemento cada una. Entonces de estas hay 6. Después puede ser que la primera o sea, puedo partir el conjunto de 3 elementos en dos subconjuntos, donde uno tiene 2 elementos y el otro tiene 1, y poner al de 2 primero. Entonces eso me da, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 3, 2, y después 2, 3, 1. ¿Okay? De estas hay 3. También puedo hacer primero la partición de primero el subconjunto de un elemento y después el de 2. Tengo estas 3 formas de hacer eso. Y finalmente tengo la partición en donde hay un solo subconjunto, que hay una de estas. Entonces B3 es 6 más 3 más 3 más 1, que es 13. ¿Ok? Bueno, y así. Espero que esto haya ilustrado más o menos qué hace esto. Bueno, y en realidad habría que empezar por el 0. Particiones de conjunto de 0 elementos hay exactamente una, que es la partición vacía. Así que esto, digamos, B0 es 1. ¿Ok? Entonces, una observación bastante amigable es que, bueno, B0 es 1. Y hay una recursión para Bn, que es la siguiente. Fíjense, ¿cuántas formas tengo de encontrar una partición ordenada para n elementos? Bueno, una forma de hacer eso es, bueno, elegí primero el primero de los subconjuntos, ¿no? Y el primero de los subconjuntos puede tener cualquier cantidad de elementos entre 1 y n, ¿no? Entonces, me basta con elegir el subconjunto de k cosas que van a estar en el primer conjunto, y después elegir la partición sobre los restantes n menos k, ¿no? Y esto lo puedo hacer eligiendo el primer subconjunto de cualquier tamaño entre 1 y n. ¿Bien? Bueno, entonces eso me da esta recurrencia para los b sub n, y puedo tomar, si quieren, como definición para los b sub n esta fórmula de acá. Ok. Bien. Entonces, de nuevo, a partir de esta recurrencia, voy a obtener alguna identidad sobre las series formales. Entonces, esto vale para todo n mayor o igual a 1. Entonces, voy a hacer un pequeño truco acá. Voy a sumar Bn a ambos lados. Y bueno, tengo que 2 veces Bn. Y fíjense qué pasa acá. Acá esto está indexado por Bn menos k. Así que el término Bn consiste en cuando k es 0, ¿no? Entonces, sumarle Bn es simplemente arrancar esto en k igual 0. Y en ese caso el n tomado a 0 es 1, así que no molesta. Eso me queda 1 por Bn, que es lo que estoy agregando. Así que perfecto. Y esto vale para todo n mayor o igual que 1. Genial. Bueno, antes de pasar a la parte de la función generadora de esto, quiero
mostrar un poco cómo se porta esta, al menos en términos chiquitos, esta sucesión. Acá lo hice fue simplemente programar la recursión que acabamos de ver. Y ese renglón muestra estos números, o sea, los números de Bell del 0 al 15. Como ven, crecen muy muy rápido. Entonces ahora sí, yendo a las funciones generadoras, lo que voy a considerar para este caso es la función generadora exponencial. ¿Okay? Y ya mismo lo voy a multiplicar por 2, porque lo necesito para usar la identidad esta. Entonces voy a considerar esta función generadora. Y como esta identidad, la recursiva, vale desde n igual 1, voy a separar el término n igual 0, que es 1, me queda algo así. 2 más 2 veces n igual 1 hasta infinito de bn plaf, esta cosa ahí. ¿Okay? Entonces 2 veces bn es esa suma, entonces esto es igual a 2 más la suma de n igual 1 hasta infinito de la suma de k igual 0 hasta n de n tomados de acá bn menos k sobre n factorial, todo por z a la n. ¿Okay? Y ahora, como me gustan las series de potencia que arrancan desde el 0, voy a hacer que esto vaya desde el 0. Y eso lo único que hace es restarme 1 acá. Entonces me queda eso ahí. Verifíquenlo eso. Pero ahora viene la observación interesante de que, fíjense qué es este término de acá. Ese término de ahí es cuando desarrollo este binomial nk, me viene n factorial que se cancela con este n factorial, y lo que queda es que este término es bn menos k sobre n menos k factorial por 1 sobre k factorial. Y eso, si lo miramos con mucho cariño, es el coeficiente que aparece en el producto de Cauchy entre la serie de potencias cuyo término general es este, que es justamente la función generadora que estamos considerando, y esta otra, que es la de la exponencial. Entonces esto no es otra cosa que 1 más la exponencial de n igual a 0 hasta infinito de n sobre n factorial z a la n. ¿Okay? Entonces ahora uno pasa restando, dividiendo, y queda que la función generadora que quería considerar en principio es esta. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, a partir de esto uno podría desarrollar en Taylor esta cosa de acá, pasar el n factorial multiplicando y nada, tenés una expresión cerrada para los b sub n. Yo no quiero hacer eso, sino que quiero hacer análisis asintótico a esto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esta función es una función holomorfa muy bonita, ¿no? O sea, es una función no es holomorfa, es meromorfa. Pero digo, es una función compleja muy bonita porque las singularidades que tiene esto son solo polos, y son solo polos simples, porque esto tiene polos simples puestos ¿dónde? En logaritmo de 2. Acá el logaritmo es el logaritmo real, ¿no? Y tiene infinitos polos, pero son todos de esta pinta, caen todos en una recta vertical de coordenada horizontal logaritmo de 2. Este es log 2 más 2k más 2pi. Este es log 2 más 4pi y así, y lo mismo para abajo. Y el punto es que un montón de veces podés tener un control sobre el crecimiento de estos números b sub n estudiando cómo se portan las singularidades de la función generadora que define, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, para hacer esto, tengo que recordar un par de teoremas que vieron con Daniel, pero para tenerlos frescos. Uno es una observación re importante, que es la siguiente, es el teorema 17.15 de las teóricas. Pero quiero enfatizar un aspecto en particular de ese teorema, es que lo que dice es que si F es holomorfa en un disco de radio R, tiene un desarrollo en serie convergente en ese disco. ¿A qué me refiero con esto? Lo que me refiero es que si vos tenés que una función es holomorfa en un disco de radio 53 centrado en 0 y lo desarrollás en serie en 0, ese Taylor converge como mínimo con radio de convergencia 53. Y si la función holomorfa es holomorfa en un dominio todavía más grande, el radio de convergencia es todavía más grande. ¿Ok? Pero la moraleja de esto es que el desarrollo en serie converge, por decirlo de alguna manera medio burda, hasta el primer lugar donde la función holomorfa tiene algún tipo de problemas. ¿Ok? Tratemos de escribir eso con un poco más de formalidad. Yo digo que esto es un corolario de esta observación. Digamos, si f de z es una serie de potencias, esto define una función holomorfa en un entorno de 0, entonces su radio de convergencia es el mayor radio R, digamos, en donde F puede extenderse de manera holomorfa. ¿Ok? Entonces, rebobinando y volviendo a los números de Bell, en particular, si acá estoy diciendo que esta serie de potencias coincide con 1 menos 2 a la EZ, 1 menos 2 a la EZ es una función megomorfa y la singularidad más cercana al origen es justamente logaritmo de 2. ¿No? Entonces, en particular, el radio de convergencia de esta función f de z, que es la dada por los números de Bell, es logaritmo de 2. ¿Ok? Que eso es más o menos 0,69. Bueno, y vos decís, ¿y por qué te importa cuál es el radio de convergencia? Y bueno, porque el radio de convergencia, el teorema de Cauchy-Hadamard, te dice que hay una relación re estrecha entre cuál es el radio de convergencia y cuál es el crecimiento de estos coeficientes, ¿no? O sea, lo que dice ese teorema... es que 1 sobre el radio de convergencia es el límite superior, cuando n se va a infinito, del término general, que es, en este caso, bn sobre n factorial. Entonces eso te da una idea re precisa, en cierto sentido, de cómo se comportan los b sub n. Precisemos un poco más esto. O sea, para todo epsilon, esto quiere decir... para cualquier epsilon existe un momento, un n0, tal que si n es mayor que n0, entonces raíz enésima de... Acá en principio vendría el módulo de esto, pero b sub n es una asociación de naturales, n factorial también, así que ni lo pongo. Yo sé que a partir de un momento esto es menor que 1 sobre el logaritmo de 2 más epsilon. Y esto vale para todo n mayor que n0. ¿No? Y esto, si uno lo reescribe un poquito, es que b sub n es menor o igual que n factorial por esta cosa. ¿Ok? Y eso nos da una cota que salió medio de la galera, solo observando de dónde salió esta cota. Salió de
tener una expresión para la función generadora de los números de Bell y después usar que esa función la entendemos perfectamente como función compleja, entendemos dónde están las singularidades y conocemos la distancia de la singularidad más cercana al cero. Y después, escribiendo lo que dice Cauchy-Hadamard, esto te dice que entonces, a partir de un momento, B sub n está controlado por esto. Y esto es, para que se den una idea, esto es más o menos 1,44. ¿Okay? Entonces a partir de un momento está dominada por n factorial multiplicada por una exponencial con base 1,44. Y además esa cota es buena, ¿no? Porque como esto es el límite superior, que esto a partir de un momento sea o sea, que B sub n sea menor o igual que esto a partir de un cierto momento, es solo la mitad de lo que te dice que sea el límite superior, ¿no? También te dice que esta otra desigualdad pasa, o sea, esto se lo dejo como ejercicio de escribirlo bien, pero es solo escribir la definición del límite superior. También pasa que para cualquier epsilon se tiene esto otro, ¿ok? Se tiene esto otro infinitas veces. ¿Okay? Así que esta cota por arriba no es descabelladamente por arriba, sino que es una cota relativamente ajustada. ¿Okay? Esto ocurre, de nuevo, infinitas veces para cualquier epsilon. Pero esto no es todo lo que se puede hacer. Se puede hacer algo mucho, mucho mejor que lo que quiero hacer ahora, y con esto terminamos, que es la siguiente observación, que es súper ingeniosa. Es una de las cosas que más me sorprende cada vez que leo esta cuenta, que es lo siguiente. O sea, la función esta que vimos que la función generadora es 1 sobre 2 menos z, no tiene una singularidad súper caótica en logaritmo de 2. Tiene un polo simple. Ok. Y ejercicio, su residuo ahí es menos un medio. Esto quiere decir que 1 sobre 2 a la menos z, que es nuestra función f, es menos un medio sobre z menos log 2 más una función holomorfa. ¿Ok? Ahora, esta función h, que no es otra cosa que f más un medio de z menos log 2, esto define una función holomorfa ¿dónde? Y bueno, justamente como esta función de acá tiene problemas solo en logaritmo de 2. Y esta tiene problemas en logaritmo de 2 y todos los puntos que se obtienen sumándole un múltiplo entero de 2pi a logaritmo de 2. Y justamente como menos esto es el residuo de esta función, cuando sumas estas dos, esto ya no tiene problemas en logaritmo de 2. Tiene una singularidad salvable. Así que esta función es holomorfa ¿dónde? Y bueno, o si querés, define una función holomorfa en C menos, digamos, log 2 más 2pi por z, unión log 2, ¿no? El logaritmo de 2, la singularidad se arregla porque justamente le sumé la parte principal. Buenísimo, pero en particular su Taylor en cero converge en un radio que ¿cuál es? Es la distancia a la primera singularidad, la singularidad más cercana de esto al origen. Pero justamente como acá está el 0, ya el logaritmo de 2 dejó de ser una singularidad para esto. La singularidad más cercana, hay dos de ellas, está log 2 más 2pi y log 2 menos 2pi. ¿Ok? Entonces el radio de convergencia del Taylor en cero de esto es el módulo de log 2 más 2pi, que este número es aproximadamente 6,32. ¿Ok? Enseguida vamos a ver que eso es buenísimo.
Por lo siguiente. ¿Cuál es el punto? El punto es que el desarrollo en Taylor de esta cosa lo sabemos hacer. Es una geométrica, una vez que uno hace un cambio de variables, ¿no? Y este es justamente el que quiero entender. Entonces, escribamos cuál es el Taylor en 0. Entonces, ahora sí, escribamos el Taylor de h en un entorno de 0. Y bueno, entonces eso, como h es f más esta cosa, f alrededor del 0 es fácil, es lo que queremos justamente. Y después viene más esa cosa, que lo voy a escribir como menos un medio y dar vuelta al denominador. Ok, el punto es que, de hecho, lo voy a escribir de una bien. Acá puedo sacar factor común abajo, logaritmo de 2. Me queda algo así. Y acá me queda 1 menos z sobre log 2. Entonces ahora esto es una geométrica en z menos logaritmo en z sobre logaritmo de 2. Y ahora agrupando todo, justamente esto de acá es z sobre log 2 a la n. ¿Okay? Entonces el término que acompaña a z a la n en esta expresión finalmente es bn sobre n factorial menos 1 sobre 2 log 2 a la n más 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué estoy haciendo todas estas cuentas alocadas? Bueno, por lo siguiente. Ahora, yo sé que estos son los desarrollos de este Taylor y también sé que este Taylor converge en un radio grande, ¿no? En un radio de aproximadamente 6,32. Entonces, por Cauchy-Hadamard, lo que sale es que este numerito que es 1, que es el radio 1 sobre el radio de convergencia, que esto es aproximadamente 0,15, 0, casi 16. Esto es el límite superior de la raíz enésima del módulo de lo que está dentro. Lo que está dentro es justamente una diferencia. Es esto, ¿no? Es 1 sobre 2 log 2 a n más 1. Y de nuevo, una vez que uno limpia esto, lo que sale es que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un n0 a partir del cual, si n es mayor que ese n0, entonces, y les dejo ya el despeje hecho, pero lo que queda es que la distancia de bn a n factorial sobre 2 veces el logaritmo 2 n más 1 es menor o igual que este numerito que estoy diciendo que es aproximadamente 0,158, no importa mucho, más epsilon a la n por n factorial. ¿Ok? Entonces esto, está bien, no me dio una fórmula cerrada, pero me dio una expresión que se aproxima súper bien a bn. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este término de error está acotado por un número muy pequeño a la n por n factorial. ¿Ok? Está bien que el n factorial también crece un montón cuando n tiene infinito. De hecho, esto tiene infinito. Pero el punto es que este término, que es el error, relativo al tamaño de esto, es casi insignificante. Tiende a 0, de hecho, ese cociente. Entonces, esta aproximación es buenísima. ¿Ok? Y uno puede decirme, bueno, pero esta aproximación vale a partir de un momento. ¿Qué pasa en los términos del principio? Bueno, uno con esto puede tomar las cuentitas que hicimos con la computadora hasta n igual 15 y ver que también va la aproximación. Así que hagamos eso. Estos eran los números que calculamos exactamente usando la recurrencia. Y acá le enchufé la formulita de nuestra aproximación. ¿Okay? Acá cuando ven SN mayúscula simplemente lo que dice es dame una aproximación numérica. ¿Okay?
Así que eso es una aproximación numérica a esta cuenta de n factorial sobre 2 logaritmo de 2 a la n más 1. Y bueno, uno puede tomar el entero más cercano y da eso. Y como ven, los primeros 15 números da exactamente lo mismo nuestra aproximación. Es buenísima. Y de hecho, podemos ver cuál es el primer lugar donde falla la aproximación. Y es recién en 16. Pero como ven, el error que se ocurre, por ejemplo, esta tabla te da las diferencias entre la aproximación redondeada al entero más cercano y los números de Bell en serio. Como ven, los primeros 15 números los acierta todos. En el 16 tiene un error de 4, que es chiquito. Y en el mayor error de todos, que es en 18, que el error es de 3000, el valor real tiene 19 dígitos. Así que el error de 3000 es relativamente insignificante. Y de nuevo, la aproximación es algo que es súper fácil de calcular en una computadora. De hecho, la aproximación corre instantáneamente en mi computadora, mientras que la cuenta para los números de Bell, para n igual a 18, tarda un rato. Bueno, eso también es porque no lo hice directamente con la recursión. Se puede hacer algo más inteligente, pero igualmente la aproximación es muchísimo mejor desde una perspectiva computacional. Bueno, no se puede decir mucho más en una hora o un poquito más o menos, pero espero que esto los haya convencido de que las herramientas del análisis complejo son súper útiles para este tipo de problemas combinatorios, porque dan, más allá de que resuelven problemas, dan una manera bastante unificada de atacar estos problemas. Entonces una vez que ya se familiarizó con esta técnica, sabe que siempre que tiene algo definido por una recurrencia, por ejemplo, sea del tipo que sea una recurrencia lineal o una recurrencia más complicada, como la que vimos acá, siempre tiene sentido mirar la serie generadora, la función generadora asociada, y estudiar lo que dice el análisis complejo a partir de eso. Una observación re importante es que uno podría decir, bueno, si haces todo formal, en realidad el análisis complejo no importa mucho, pero, o sea, el punto es lo de Cauchy. Este argumento que usamos usando Cauchy-Hadamard, fíjense que todo el argumento gira a partir de la distancia del 0 a la singularidad más cercana de esta expresión, en este caso. Y a pesar de que esa expresión tiene sentido en variable real también, las singularidades nadie te garantiza que vivan en la recta real. Así que necesariamente hacer este tipo de análisis te lleva de pleno, digamos, al análisis complejo. ¿Qué más quiero decir? Otra cosa interesante de esto es que esencialmente lo que hicimos en la última cuenta fue reemplazar, o sea, nuestra aproximación fue, bueno, esta geométrica es una buena aproximación a el desarrollo de Taylor de esto. ¿Ok? Ese fue todo el truco. Donde buena es, bueno, el ajuste de qué tan bueno está cuantificado por este numerito de acá. Que eso a su vez depende de cuál es el radio de convergencia, ¿no? Y obviamente, no lo voy a hacer porque es una cuenta horrible, pero si tienen ganas de hacerla, o convencerse de que funciona, es que yo acá le saqué la parte singular en logaritmo de 2, porque era más cercana. Pero si uno quiere una aproximación todavía más fina, y bueno, hacer lo mismo, ahora los polos más cercanos al 0 son 2, ¿no? Tengo uno en logaritmo de 2 más 2pi y uno en logaritmo de 2 menos 2pi. Entonces, si querés encontrar una aproximación todavía mejor, calculás el residuo acá, le restás las partes principales a nuestra función h, y ahora tenés una función que converge en un disco todavía más grande. ¿Ok? Y haces el mismo truco de encontrar una expresión para la parte principal que converge en 0, de esto, y listo, ahora tenés una aproximación todavía mejor, más complicada, pero mejor en términos del error. ¿Ok? Bien, y creo que no quiero decir nada más, pero si les interesa esto y quieren seguir leyendo de cómo se aplican herramientas de análisis complejo a la combinatoria, en el resumen del video les dejo 2 libros que son excelentes, no para leerlos, porque obviamente son larguísimos, pero
para chusmear un poco, aunque sea la introducción y el índice y qué tipo de cosas, para enterarse de qué tipo de cosas se pueden hacer para atacar estos problemas. Bueno, eso es todo por ahí.